Bendito sea el nombre del Señor. Quiero pedirle a mi hermano que abra su Biblia en Jeremías 6. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Jeremías 6. Vamos a leer el versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Amén. Jeremías 6, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Hermanos, pues vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Padre amado, Señor, bendecimos tu nombre esta noche de hoy. Alabado sea el nombre de Cristo, mi Señor Todopoderoso. Estamos aquí en tu casa, Padre, y todos juntos glorificamos tu santo nombre. Mi Dios Todopoderoso, nos sentimos contentos de estar aquí, nos sentimos gozosos. Damos gracias por todos los hermanos aquí presentes. Padre, es bueno, es agradable terminar el año acá en tu casa y comenzar el año nuevo también acá contigo, en tu presencia, con los hermanos. Padre Todopoderoso, nosotros todo esto, Señor, nosotros todo esto glorificamos, Señor, tu nombre, Padre. Nosotros pedimos, Señor, que tú, Señor, te mueves en este lugar esta noche de hoy, Padre, que todos, hermanos, seamos edificados, Señor, a través de esta palabra. Y también, mi Señor, sobre todo, que tu nombre sea glorificado, Padre, en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Y todos decimos amén y amén. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, estábamos leyendo allí Jeremías 6, el versículo 16. Jeremías 6, versículo 16, si quieren lo leemos nuevamente. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Entonces, mi hermano, el contexto de esta palabra, el contexto de esa palabra, eso está allí en Jeremías, el libro de Jeremías del capítulo 6. Y eso habla de unos juicios inminentes, mi hermano, que venían ya sobre el reino de Judá y sobre la ciudad de Jerusalén, por su pecado, por su maldad. Entonces allí el Señor procede, digamos, a revelar a esos juicios que tenía sobre el reino de Judá, sobre la ciudad de Jerusalén. Y si usted, hermano, puede leer ese capítulo completo, usted se va a dar cuenta que para cada juicio comienza allí tiene un enunciado allí que dice: así dice Jehová. Así dice Jehová tal y tal cosa. Y otro párrafo más adelante: así dice Jehová, y así dice Jehová, así dice Jehová. Y así, hermano, hermana, se van anunciando los juicios. Se van anunciando los juicios que tenía el Señor para Jerusalén y para el reino de Judá. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, en medio de esta palabra aquí, ¿verdad? En Jeremías, encontramos este versículo y Jeremías le dice al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, dice: mire, paraos en medio de los caminos. Paraos en medio de los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hermano, era como que, entienda, ¿verdad?, que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, se había desviado, se había extraviado de los caminos del Señor. Gloria a su nombre. Se había extraviado, se había alejado de los caminos del Señor. Y entonces, por eso dice Jehová: mire, vaya y párese en medio de los caminos.
¿verdad? Y procure buscar. Procure aprender cuál era el camino transitado por los hombres de Dios en aquellos días de sus antepasados. Procure ver cuál era el camino transitado por los hombres de Dios, por sus ancestros cuando andaron en santidad. Procure buscar cómo era la cosa en el pasado. Procure entender cómo era la cosa en los tiempos antiguos, que había respeto por las cosas de Dios, que había santidad. Entonces, esta es una palabra fuerte que le da Jehová, el Señor, a su profeta Jeremías, al hombre de Dios. Le está diciendo a su pueblo: mire, busque por los caminos antiguos, vea cómo era la cosa antes, vea cómo eran los tiempos antiguos, cuando había respeto, había santidad, había amor por la palabra de Dios, todas esas cosas. Y entonces, si usted hace todo eso, usted va a tener una ganancia. Y fíjese, hermano, hermana, que ahí la palabra dice que hallaréis, ¿qué? Descanso, hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso para vuestra alma. Si usted camina con el Señor, si usted busca ese camino antiguo y anda por él, entonces usted va a tener descanso para su alma. El Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a bendecir. Si usted camina con el Señor, usted se santifica. Eso es una consecuencia inmediata, ¿verdad? Esa es una consecuencia inmediata de caminar con el Señor. Viene la bendición a su vida. Pero eso tiene un orden, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué? Amén, ¿verdad? Todo será añadido. Entonces uno busca del Señor primero. Y uno busca del Señor, por supuesto, porque es Dios, porque lo ama, no por interés que Dios me va a dar. Uno busca del Señor con un corazón sincero porque lo ama, y entonces llega la bendición a su vida. Todo lo demás será añadido. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, allí volvamos a esos tiempos, al tiempo de Jeremías. Entonces, como dije antes, el pueblo se había desviado, el pueblo se había alejado de los caminos del Señor, y por lo tanto, Dios le pide a su pueblo: mire, vuelva a los caminos antiguos, vea cómo era la cosa antes. Es decir, hermano, que hubo un tiempo pasado, un tiempo pretérito, un tiempo anterior, donde el pueblo sí estaba buscando de corazón de las cosas de Dios. Amén. Pero en medio pasó algo allí, pasó algo en medio, y la gente dejó de buscar de Dios, se alejó de los caminos del Señor. Vea, por ejemplo, hermano, vamos a poner un ejemplo aquí como el caso del libro de los jueces. Quiero pedirle que vaya un momentico allí al libro de Jueces 2. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Entonces vamos a leer Jueces 2 del 8 al 10. Amén. Entonces, mi hermano, dice la palabra del Señor: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Pongan cuidado, hermano, versículo 10. Pongan cuidado, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, toda esa generación de Josué murió, se fue con el Señor. ¿Qué pasó después? Pongan cuidado aquí, hermano, dice: y se levantó después de ellos otra generación. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces vemos como un ejemplo, hermanos, lo que pasó en Jueces. Venía la generación de Josué. Venía esa generación que había visto grandes milagros de Dios.
mis hermanos, esa generación tenía cierto temor de Dios. Ya va, mi hermano, disculpen, mi hermano viene acá para traducir. Entonces, hermano, estábamos en Jueces 2, del 8 al 10. And so we were reading Joshua 2, verse 10. Entonces decía que en esa generación de Josué, So in that generation from Joshua, allá había temor de Dios. there was a reverence for God. Conocía la palabra de Dios. They knew the word of God. Pero ¿qué pasó luego que murió toda esa generación? But what happened when that generation died? Se levantó otra nueva generación que no conocía de Jehová. There arose a new generation that didn't know the Lord, Como dice aquí, ni la obra que él había hecho por Israel. nor the deeds that he had done for Israel. Se perdió las cosas de Dios, se perdió. They lost the way of the Lord. Entonces, hermano, aquí en Jeremías estaba pasando, digamos, algo similar. So here in the chapter that we were reading, Jeremiah, something similar had happened. En el pasado hubo gente que caminaba con Dios. In the past, there were people that walked with the Lord. Pero ahí, hermano, se había levantado una generación perversa que adoraba a los ídolos, But there arose a generation that worshipped the idols, los Baales. the Baals. Estaba alejado de Dios. They were far away from the Lord. Entonces, por eso el Señor le hace ese llamado de que vuelva a los caminos antiguos. And that's why the Lord called them to return to the De que old vuelva, path, hermano, las cosas anteriores, las cosas buenas, las cosas de Dios. to do the prior things, the things of the Lord, the good ways of the Lord. Alabado sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Entonces, hermano, estamos de acuerdo que el camino de Dios es el correcto. So let's be clear that Amén. the way of the Lord is the right one, the correct Amén. one. Como 3 hermanos dijeron nada más. Only 3 brothers say Estamos de amen. acuerdo, ¿verdad? Que el camino de Dios es el correcto. Amén. Amén, amén, así está mejor. Entonces, hermano, yo quiero pedirle que vaya a Isaías 55 So let's go to Isaiah 55, y quiero pedirle que lea los versículos conmigo 8 y 9. verses 8 to 9. Ok, Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces dice la palabra del Señor, Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos For my thoughts no son vuestros pensamientos, are not your thoughts, ni vuestros caminos, neither are your ways mis caminos, dijo Jehová. my ways, says the Lord. Como son más altos los cielos que la tierra, For as the heavens are higher than the earth, así son mis caminos, so are my ways, más altos que vuestros caminos, higher than your ways, y mis pensamientos and my thoughts más que vuestros than your pensamientos. thoughts. Entonces aquí, hermano, la palabra lo expresa claramente. So the word is expressing clearly, Usted y yo podemos tener nuestras propias ideas. you and I can have our own ideas. Usted y yo podemos tener una idea, una concepción de que este es el camino que yo quiero ir. You and I can have an idea and say, this is the way that I want to walk. Este es el camino que yo quiero caminar, que yo me quiero mover. This is the path that I want to walk in. Pero siempre los caminos del Señor son más altos. But always the ways of the Lord are higher. El plan del Señor es mejor que el nuestro. The Lord's plan is better Lo que el than Señor tiene ours. para nosotros es mejor. What the Lord has for us is better. Entonces, por lo tanto, So therefore, mejor es el camino de Dios. His way is better. Mejor es el camino del Señor. His way is better. Mejor son los pensamientos del Señor. Better are His thoughts. Entonces, hermano, por eso Jeremías le decía allí en el versículo 6, 16, And that's why Jeremiah says in chapter 6, verse 16, le decía, buscar cuáles son las sendas antiguas, go and seek the old path. cuál es el buen camino y andar por él. What was the good way and walk therein. Y el camino antiguo es caminar con el Señor, hermano. And the old path is to walk with the Lord. El camino antiguo es caminar con Dios. Is to walk with God. Hay muchos caminos, There are many ways, pero son caminos de muerte, de perdición. but they are ways that conduct to death or perdition. Solamente hay un camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. There is only one way that takes us to the eternal life. Y ese es Jesucristo de Nazaret, That's aleluya. Jesus Christ. Hermano, acompáñame allí un momento a Mateo 7, Let's go to Matthew 7, versículos 13 y 14. verse 13 and 14.
Matthew 7:13. Mateo 7, versículos 13 y 14. Lo tenemos. Entonces dice la palabra del Señor. Mateo 7, 13 y 14. Matthew 7:13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, Y espacioso el camino que lleva a la perdición. and broad is the way that leadeth to destruction. Y muchos son los que entran por ella. And many there be which go in thereat. Porque estrecha es la puerta Because straight is the gate, y angosto el camino que lleva a la vida. and narrow is the way which leadeth unto life. Y pocos son los que la hallan. And few there be that find it. Amén. Amen. Entonces, hermano, el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? So the way that leads to perdition, how is it? Dice la palabra, hermano, que es un camino It's a way ancho. that is broad. Es un camino ancho y por lo tanto, porque es un camino ancho, es un camino que es fácil de transitar. And therefore, because it's a broad way, it's easy to walk in. Hay bastante espacio para caminar por ese camino ancho. There's a lot of space to walk in this way. Camino ancho a primera vista es atractivo, The broad way, firstly, it's attractive. seduce, el pecado, hermano, seduce. Sin seduces. Eso es como cuando usted compra con una tarjeta de crédito, It's like when you buy with a credit card, ¿verdad? Que usted compra primero that you buy first, y está contento, gastó, que tiene lo que quería. and you're happy because you have spent and you have what you want. Pero ahí cuando le toca pagar la tarjeta y tiene que apretarse los pantalones. But then when you have to pay that credit card, that's when you have to see what it costs. Así el pecado, ¿no? That's the sin. El pecado es disfrute ahora, pero pague un alto precio en el futuro. Sin is enjoy the wickedness, but then you have to pay what you did later. Exactamente, hermano. Y por el contrario, el camino que lleva a la salvación como es angosto. And on the contrary, the way that leadeth to salvation is narrow. Es angostico, es difícil de caminar, hermano. It's narrow, it's hard to walk in. Y pocos son los que lo hallan. And few are the ones that are walking that path. Pero por ahí, por ese camino, hermano, tenemos que caminar todos nosotros. But through that path we need to walk. La salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Salvation, it's in Christ. Alabado sea el nombre de Cristo. Blessed be the name of the Lord. Ese camino angosto, That narrow path ese también es el camino que dice Jeremías, is the same way that Jeremiah is describing. el camino antiguo, The old path, el buen camino, the good way. el camino que si usted lo atraviesa, si usted camina por esa senda, That path that if you go through that path, usted va a hallar descanso para su you alma. will find rest for your souls. Gloria a su nombre. Glory be to his name. Como decía hace rato, hermano, el pecado seduce. As I mentioned earlier, sin it's seducing. Hay mucha doctrina allá afuera en el mundo, doctrina engañosa. There are many doctrines out in the world, doctrines that are a lying doctrine, Hay doctrinas diabólicas diabolical doctrines que dice usted puede hacer lo que usted quiera. that says you can do whatever you want. Hay doctrina que dice viva la vida, There are doctrines that say, I will live my life as I want. porque ya usted se muere y ahí quedó todo. Because once you die, that's where everything ends. Pero sabemos que eso es mentira del diablo, But we all know that that's a lie from the devil. que el tiempo que uno pasa aquí en esta tierra, 70, 80, 90 años, es un tiempo finito. That the time that you spend here on this earth, 70, 80 years, it's a finite time. Pero la vida eterna, valga la redundancia, es eterna. But eternal life is forever. Entonces, hermanos, vea lo siguiente. Yo quiero pedirle que vaya conmigo también ahí a 1 de Pedro 4, Let's go to 1 Peter 4. los versículos 17 y 18. 1 Peter 4, 17 to 18. Lo tenemos. 1 de Pedro 4, 17 y 18. Entonces dice la palabra del Señor. 1 de Pedro 4, 17 y 18 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. For the time is come that judgment must begin at the house of God.
Y si primeramente comienza por nosotros, and if it first begin at us, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Y si el justo con dificultad se salva, And if the righteous scarcely be saved, ¿en dónde aparecerá el impío? where shall the ungodly and the Y el sinner pecador. appear? Entonces, hermano, no sé si usted me entiende lo que estoy tratando de decirle. Mira, hermano, el camino del Señor es angosto, So the way of the Lord is narrow. es difícil. It's hard. Entonces, hermano, si uno como creyente If we as believers, con dificultad se salva, scarcely we are saved. entonces, hermano, imagínese qué quedará para el impío, qué quedará para el que no tiene al Señor. What will be that for the sinner, that the one that doesn't have the Lord? Por lo tanto, hermano, caminar con el Señor vale. Therefore, to walk with the Lord is worthy. Caminar con el Señor tiene un alto precio. To walk with the Lord, it has a high cost, a high price, Tenemos que a high caminar reward. por esa senda antigua. We need to walk in that old path. Tenemos que caminar en santidad. We need to walk in holiness. Alabado sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Hermano, cuando uno va a predicar la palabra, When someone is going to preach the word, uno no predica lo primero que se le viene a la cabeza. you just don't preach anything that you are thinking about. Uno no dice, bueno, vamos a ver que vamos a mover la Biblia, a ver qué me sale aquí. Aquí. I'll just move the Bible and see where I'm going to preach about. No, hermano. That's not the way. Hay una palabra que el Señor le da a uno. So there's a word that God brings to our hearts, Y esta es la palabra que el Señor me ha dado a mí para el final del año and this is the word that God has given me for this end of the y el year comienzo de un nuevo año. and the commencement of a new year. Entonces, hermano, vea lo siguiente. So pay attention. Así como el Señor habló a Jeremías, So the same way that God spoke to o Jeremiah, mejor dicho, habló a través de Jeremías, or spoke through Jeremiah, y dijo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, and says to the people of Israel, the people of Judah, tiene que caminar por la senda antigua, tiene que investigar cuál es la senda antigua y caminar por él. you need to walk in the old path, seek the old path, and walk therein. Hermano, esta noche de hoy el Señor nos está llamando a su pueblo a caminar por la senda antigua. So tonight, God is calling His people to walk in that old path. Hermano, esta noche el Señor nos está llamando a su iglesia, a su pueblo, God is calling this church, His people, a caminar en santidad, to walk in holiness, a caminar por la senda antigua para que tengamos ese descanso en nuestra alma. to walk in that old path so we can have rest for our souls. El Señor, hermano, nos está llamando God is calling us a caminar con Él, a santificarnos. to walk with Him, to sanctify ourselves. Hermano, 2000, lo que el Señor me daba What God gave me a través de esta through palabra, this word, el año 2026, hermano, tiene que ser un año para volver a la senda antigua. this year, 2026, it has to be a year where we return to that old path. Hermano, a través de nuestra vida, de nuestro caminar en Cristo, So through our lives, how we walk in Christ, a veces, hermano, vienen tropiezos. sometimes obstacles will come to our way. A veces, hermano, qué sé yo, los problemas nos alejan del Señor. Sometimes problems will deviate ourselves from the Lord. La vida diaria, los afanes. Our daily lives, the troubles of the daily life. A veces el pecado nos aleja del Señor. Sometimes sin will take us away from the Lord. Tantas cosas que pueden pasar que nos alejan del Señor. So many things that will take us away from the Lord. Y tal vez, hermanos, si miramos hacia atrás, cada uno de nosotros en nuestras vidas, And maybe if we look back at our lives, estábamos caminando por esa senda antigua en un momento pasado. we were walking in a certain point in our lives in those old paths. Y a partir de un evento, sea lo que sea, hermano, And maybe at one particular time, an event in our lives, comenzamos we start drifting, o comenzamos a desviarnos. we started drifting away. Estábamos caminando derecho, recto, por el camino del Señor. We were walking straight in the path of the Lord,
Y pasó algo y comenzamos a alejarnos, hermano. And something happened and we started to deviate. De pronto, hermano, estábamos bien metidos en la oración Maybe we were in depth in prayer y nos enfriamos, hermano. and we became cold. Como que nos echaron un balde de agua fría y encima, ¡pah! Maybe a cold shower came upon us Nos enfriamos. and we became cold. De pronto, hermano, no hemos vuelto a ayunar como en 20 años, Maybe we haven't been fasting in a long en time. un periodo largo. In a long time. Entonces, hermano, el 2026 So in this 2026, tiene que ser el año en que nosotros salimos de ese desvío que habíamos tomado y volvemos al camino recto. has to be that year where we come out from that stagnation period in our lives and we take that old path. Hermano, en el nombre del Señor, In the name of the Lord, hermano, tenemos que encontrar, lo voy a decir de esta manera, en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor. in the name of the Lord and with the help of the Lord, Hermano, tenemos que encontrar esa mejor versión de nosotros mismos. we need to find that better version of ourselves. Ese punto que nos quedamos atrás, That point of stagnation that we had before, donde nos alejamos del Señor. where we deviated from the Lord, Y a partir de allí volver otra vez a la senda antigua. and from that point onwards, we return to that old path. Volver a caminar con el Señor, hermano. So we start walking again with the Lord. Aleluya. Hallelujah. Hermano, de repente el Señor tenía grandes cosas para nosotros. Maybe the Lord had many great plans for us. Hermano, y aquí quiero ser bien claro, no estoy hablando de plata, de prosperidad, no hablo de eso. And I want to be very clear, I'm not talking about money. Estoy hablando de cosas espirituales. I'm talking about spiritual things. Tal vez el Señor tenía grandes cosas espirituales para nosotros, planes. Perhaps the Lord had great things, spiritual plans for us. El Señor nos iba a usar, el Señor nos iba a bendecir. God was going to use us, to bless us. Pero desde el momento que nos hemos alejado, But from the moment that we drifted away, esos planes se han desvanecido those plans were vanished. o no ha sido, digamos, tanto como hubiésemos esperado. Or maybe we didn't have the degree that the Lord wanted. Como se dice, nos quedamos a medio camino, hermano. We left that halfway. Entonces el 2026 tiene que ser el año que volvemos a la senda antigua con el Señor, a caminar con el Señor. So this 2026 has to be the year where we return to that old path with the Lord. Hermano, usted y yo sabemos en qué le fallamos al Señor. You and I know where we have become short in seeking the Lord. Todos conocemos, hermano, esa área de nuestra vida que le fallamos. We all know that area in our own lives where we fail the Lord. Y mi pecado no es el mismo que el suyo, hermano. And my sin is not the same as your sin. Pero todos sabemos y seamos honestos con nosotros mismos. But we all know and need to be honest with ourselves. Todos sabemos en qué le fallamos al Señor. We know where we fail the Lord. Hermano, por ejemplo, si mi problema, For example, if my problem es que yo hablo más de la cuenta, is that I speak too much, si yo tengo que controlar las cosas que digo, if I need to control what comes out of my mouth, entonces este es el año en el nombre del Señor. so this is the year in the name of the Lord Que yo digo en Santiago, ahí la palabra de Dios dice, that same as where James says in his Dios word, nos ha dado un espíritu de dominio propio. God has given us a Self-control. self-control spirit. Y en el nombre del Señor, yo voy a pelear con eso en el nombre de Cristo. And in the name of the Lord, I'm going to put a fight. Hermano, de pronto la vida nos ha tocado vivir episodios tan duros Maybe in your life you have lived with difficult parts or difficult circumstances que hemos caído en tristeza tal vez, where you have fallen into grief. que hemos caído en desánimo tal vez, You have come in and be discouraged, o peor aún hemos caído en depresión, hermano. or maybe depression. Hermano, y usted va a encontrar personas que dicen, And you will find people that says,
No, que el cristiano no se deprime. That the Christian cannot go through depression. Hermano, por supuesto que se deprime. Christians do go through depression. El cristiano no es una máquina, no es un robot. The Christian is not a robot. Elías, que era un hombre poderoso de Dios, Elijah, who was a powerful man in the things of the Lord, se deprimió, he became depressed. pero por la misma se levantó en el nombre de Jesús. And by the help of the Lord, he went up. Entonces, este año, So this year, en el nombre de Jesús, en 2026, in the name of Jesus, this 2026, todo espíritu de depresión fuera en el nombre de Jesús. all spirit of depression be cast away in the name of en el nombre de Jesus. Jesús. In the name of Jesus. Hermano, tantas cosas que puede venir a nuestra vida, tantas situaciones, tantas cosas que pueden pasar, que nos alejan de los caminos del Señor. So many problems that and obstacles that can come to our lives that will make us go away from the Lord. Hermano, muchos comienzan la carrera And many people start the race hablando, ¿verdad?, de los caminos del Señor. speaking about the things of the Lord. Muchos comienzan, pero no todos terminan. Many will start the race, but not everyone will finish it. Muchos hermanos quedan en el camino. Many brothers and sisters will fall in the midst in the middle of the race. Hermano, quiero que me acompañe un momentico ahí en Génesis 11. Let's go to Genesis 11. Génesis 11, y quiero pedirle que lea conmigo el versículo 31 y 32. Genesis 11, verse 31 and 32. Génesis 11, versículo 31 y 32. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, And Terah took Abraham his son, y a Lot, hijo de Harán, and Lot's son, the son of Haran, hijo de su hijo, his son's son, y a Sarai su nuera, and Sarai his daughter-in-law, mujer de Abraham su hijo, his son's Abraham's wife, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, and they went forth with them from Ur of the Chaldees para ir a la tierra de Canaán, to go into the land of Canaan. y vinieron hasta Harán, And they came unto Haran y se quedaron allí. and dwelt there. Y fueron los días de Taré And the days of Terah were 205 años, 205 years. y murió Taré And Terah died en Harán. in Haran. Amén. In Haran, amen. Entonces, hermano, mire, este ejemplo que tenemos aquí en la palabra So this example that we have here in the Word of God, nos muestra a Taré, el padre de Abraham. it shows us Terah, the father of Abraham. Este es Abraham, el patriarca de los judíos, del pueblo de Israel. This is Abraham, the patriarch. Aquí todavía no se llamaba Abraham, Here, his name was not Abraham yet. se llamaba Abraham. His name was Abram. Y aquí, fíjese, hermano, que la palabra nos dice que ellos salieron desde Ur de los Caldeos And the Word of God says that they came out from Ur of the con Chaldees camino a la tierra de Canaán. in the way to the land of Canaan. La tierra de Canaán era la tierra prometida de Dios, The land of Canaan was the promised la land, tierra que fluye leche y miel. the land that flows milk and honey. La idea era llegar de Ur a Canaán. The plan was go from Ur to Canaan. Pero ¿qué pasó en el camino? But what happened in the way? Tuvieron que hacer una parada allí ¿cómo se llama? En Taré. They had to stop in Tarim. Imagínese usted, hermano, que esa época la gente viajaba por la ribera de los ríos Tigris y Éufrates. And this is the land where the Euphrates in the Tigris River flows. Viajaba hacia el norte y luego hacia el sur. So they went north and then south. Era como ir noroeste y luego sí, suroeste. So they went from northwest and then southwest. Porque si iba por el medio del desierto se moría ahí, no había nada. Because you couldn't go through the desert. Pero le repito, la meta era llegar a Canaán. But the final point was to go to the land of Canaan. Pero Taré, But Terah, allí se quedó en Harán. he remained in Haran. No pudo llegar a Canaán.
He couldn't go to Haran. La meta para él era llegar a Canaán, His final destination was Canaan, pero no pudo, hermano. but he couldn't. Se quedó en el camino. He stopped in the middle of the way. Entonces, hermano, así como le pasó a Taré, So the same way that happens to Terah, que comenzó la carrera pero no pudo terminar. that he started the race but couldn't finish, Ese es el peligro que corre el Hijo de Dios that's the risk that the people of God take as well. cuando se aleja de los caminos del Señor. When you go away, when you drift away from the ways of the Lord, Cuando comienza a alejarse un poquito por aquí, otro poquito por allá. when you start deviating a bit here, a bit there, Yo estoy caminando el camino recto, I'm walking that straight path, pero voy a agarrar esta curvita por aquí, me desvío un poquito aquí. but I'm going to take this shortcut here, Agarro otra curvita, otro poquito allá, and another shortcut there, y otra curvita más allá. and another one later on. Y cuando me doy cuenta, cuando quiero regresar, And when I can see and I want to return to that straight path, es demasiado tarde, hermano. It's too late. Estoy lejos del Señor. it's too late. I'm far away from the Lord. Estamos lejos del Señor. We are far away from the Lord. Entonces, hermano, repito, 2026 So I repeat, 2026 tiene que ser un año, hermano, de reencuentro con Dios. has to be the year of re-encountering with Tiene God. que ser un año de reencuentro con el Señor. It has to be a year where we re-encounter with God. Hermano, tenemos que ir de lo bueno a lo mejor. We need to go from good to better. No podemos ir cuesta abajo. We cannot return to the hill down. Tiene que ser un año donde nos reencontremos con el Señor. It has to be a year where we re-encounter ourselves with the Lord. Como decía hace un rato, hermano, buscar esa mejor versión de nosotros mismos. As I was mentioning before, we have to find that better version of ourselves Que dejamos en el pasado. that we left in the past. Ese hermano Nelson que se levantaba en la mañana a orar al Señor. That brother Nelson that used to wake up to pray with the Lord. Ese hermano que leía la Biblia todos los días. That brother that used to read the Bible every day. Bueno, es el momento de encontrarlo nuevamente. It's the time to find that person again. Y así con cada uno de nosotros. And same as each one of us. Ese hermano que cantaba alabanza en su casa todos los días. That brother that used to worship the Lord every day in his house. Y de pronto, no sé, como que se le secó la garganta. And something happened with his throat. Se le olvidaron las alabanzas. They forget the worshiping. Se le perdió el cuadernito de las alabanzas. ¿Qué pasó? They lost the worshiping notebook. Entonces, tiene que ser un año de reencuentro. So Hermano, this un año is de a- reencuentro This con el is to be Señor. a Aleluya. year where we re-encounter God. Un año de reencuentro. Hermano, no estamos caminando solos. Brethren, we're not walking alone. Estamos caminando con el Señor. We are walking with the Lord. Hermano, no piense que usted va caminando por ese camino recto solo. Don't think that you're going that straight path alone. Usted va caminando y el Señor va a la par suya. You're walking and the Lord is beside you. Y Dios siempre va por ese camino porque Él es santo. And God will always be in that way because He's holy. Los que nos alejamos somos nosotros. The ones who drift away are us. Pero el Señor sigue caminando derechito por ahí, por el But the camino Lord de is going la santidad. on that straight path all the time in that holiness. El Señor siempre va caminando por allí. The Lord is always walking that path. Hermano, pero nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros. So we're not alone. The Lord is with us. Entonces, cuando usted crea que no puede más, So when you think that you cannot do it anymore, cobre fuerza y clame al nombre de Jesús. take strength and call upon the name of the Lord. Cobre fuerza y clame al Espíritu Santo de Dios, que es su ayudador. Take strength and call upon the Holy Spirit that He will be your Hay helper. poder en el nombre de Jesús. There's power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. There's power in the name of Jesus. Poder en su palabra. Power in His word. Aleluya. Hallelujah. Hermano, como dice Jeremías 6:16, Brethren, as Jeremiah 6:16 says, si usted camina por esa senda, if you walk through that path, va a traer descanso a su alma. you will bring rest for your soul. Entonces ya usted va a ver que caminando por allí, por esa senda, You will see that walking through that path, la cosa empieza a mejorar. things will become better. La carga se hace menos pesada.
load it's less. La carga se hace menos pesada en el nombre del Señor. The load is lighter in the Lord. Hermano, 2026, hermano, This 2026 tiene que ser un año para crecer en el Señor. has to be a year of increase in the Un año Lord, para crecer en el Señor. of increasing in the Lord. Hermano, cuando comienza un año es típico When a year starts, it's typical que uno se pone metas, that ¿verdad? you bring plans to yourself. Entonces uno dice, qué sé yo, por ejemplo, bueno, este año yo voy a ahorrar. This year I'm going to pray. Entonces, bueno, voy a ahorrar por lo menos, qué sé yo, $500 mensuales, no sé. So we're going to save money. Entonces al final del año voy a tener tanto. So we're going to save money each month, and at the end of your years, I will have such amount of money. Qué sé yo, los muchachos que estudian, dicen, bueno, de repente este año voy a esforzarme más y no voy a sacar C, voy a sacar puro A y B, no sé. Those who study, they say I'm not going to have any more D's or C's, I'm going to have A's and B's. Por poner un ejemplo, los muchachos que estudian, pues, Just to set an example for those who are studying, y cosas por el estilo. and things of that nature. Entonces, pero también es tiempo para crecer en el Señor. But there is also a time to increase in the Lord. Es tiempo para ponernos metas en el Señor. It's time to set goals in the Lord. Es tiempo para crecer en las cosas de Dios. It's a time to grow in the things of the Lord. Bueno, si este año que pasó no leí la Biblia frecuentemente, If this year that just passed, I didn't read the Bible as I should have, bueno, voy a leerla todos los días ahora. I'm going to start to read it every day this year. Amén. Si, qué sé yo, tantas cosas. Mire, si yo he dejado de orar en familia, If I have stopped praying as a family, bueno, ahora vamos a volver a retomar eso todos juntos como familia, vamos a orar. we're going to start praying as a family at home this year. Y pare usted de contar, hermano, tantas cosas que hay And so many things, so many goals that you can set yourself en el Señor. in the Lord. En el Señor. In the Lord. Hermano, que 2026 sea un tiempo para llevar a cabo planes. So that this 2026 will be a year where we accomplish many goals Nuevamente le repito, hermano, en in el Señor. the Lord. En el Señor. In the Lord. Hermano, la palabra que estábamos leyendo al comienzo del culto, The word that we were reading at the vamos a leerla start nuevamente, Santiago 4. Santiago 4, versículos del 13 al 15. James 4, verse 13 to 15. Vamos a leerla nuevamente, Santiago 4, del 13 al 15. James 4, 13 to 15. Dice entonces, vamos ahora a los que decís, Go to now, ye that say, hoy y mañana iremos a tal ciudad today or tomorrow we will go into such a city y entraremos allá un año and continue there a year y traficaremos y ganaremos, and buy and sell cuando no sabéis lo que será mañana. and get gain, whereas ye know not what shall be on tomorrow. Porque ¿qué es vuestra vida? For what is your life? Ciertamente es neblina It is even a vapor que se aparece that appeareth por un poco de tiempo for a little time y luego se and desvanece. then vanishes away. En lugar de decir, For that ye ought to say, perdón, en lugar de lo cual deberías decir, for that ye ought to say, si el Señor quiere, if the Lord will, viviremos we shall live y haremos esto o aquello. and do this or that. Amén. Amen. Entonces, hermanos, sí, que 2026 sea un tiempo para llevar a cabo planes, So this 2026 needs to be a year where we accomplish plans, pero siguiendo la voluntad de Dios. but following the direction of the Lord. Hermanos, de repente los hermanos dicen, Maybe the brethren will say, bueno, en el nombre del Señor, in the name of the Lord, yo quiero ir para El Salvador este año. I would like to go to El Salvador this year, O los hermanos dicen, bueno, en el nombre del Señor yo quiero ir para Colombia. or to Colombia. No hay nada de malo en eso. There's nothing wrong with traveling, Bueno, pero entonces tiene que llevar a cabo ese plan, but you need to accomplish that ponerlo plan en las manos del Señor. in the hands of the Lord.
Entonces usted no va a decir yo voy para El Salvador o yo voy para Colombia. So you will not say, I'm going to El Salvador, I'm going to Colombia. Entonces usted dirá, si el Señor quiere, If the Lord will, yo me voy para El Salvador. I'll go to El Salvador. Si el Señor quiere, yo me voy para Colombia. If the Lord will, I'll go to Colombia. O para cualquier destino, ¿verdad? Pero si el Señor quiere. Or any destination, if the Lord will. Tiempo, hermano, para llevar planes There's a time to accomplish plans en el Señor. in the Lord. En el Señor. Hermano, que 2026 sea un tiempo de dar pasos de fe. In 2026 must be a year where we accomplish steps of faith, Guiado por el Señor. guided by the Lord, Guiado por el Señor. guided by the Lord. Hermano, que 2026 sea un tiempo de levantarnos en el nombre del Señor. 2026 needs to be a time where we raise up ourselves in the Hermano, Lord. puede ser que llevemos años caídos. Maybe there are many years where we have been laying down Puede ser que llevemos años en tristeza, in grief, en preocupaciones. in preoccupations. Bueno, este tiene que ser un año que nos levantamos en el nombre de Jesús. Hermano. This needs to be a year where we raise up in the name of the Lord. Este tiene que ser un año de victoria, pero en Cristo Jesús. This needs to be a year of victory, but in Christ. Hermano, entiende una cosa. You need to understand something. Hermano, solo uno no puede nada. Solo uno no puede hacer nada. Alone you cannot accomplish these plans. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. But in Christ Jesus we're more than conquerors. Entonces, hermano, este año yo lo invito So I invite you que usted se ponga a caminar por esa senda antigua, that you start walking that old path de la mano de Dios Todopoderoso, by the hand of the Lord, de la mano de Jesucristo de Nazaret, by the hand of Jesus Christ. que camine por el buen camino. That you walk that good path. Este es el año que usted se levanta, hermano, This is the year where you raise up en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Hermano, como creyente, As a believer, y está escrito en la palabra, hermano, and it's written in the Word, y no podemos engañarnos a nosotros mismos. and we cannot deceive ourselves. Nosotros sabemos que las cosas van a ir de mal en peor. We know that things are going from worse to worse. Hermano, y no porque yo lo diga, Not because I'm saying so, porque eso dice la palabra. because the Word of God says so. Hermano, pero también es cierto But it's also true que en el nombre de Jesús that in the name of Jesus, somos bendecidos. we are blessed. Como decía hace un rato, As I mentioned en Cristo before, somos más que in vencedores. Christ Jesus, we are more than conquerors. Y en medio de una situación bien caótica, In the midst of a chaotic en medio de una situación situation, difícil, in the midst of a situation that it's hard, el Señor puede bendecir a su pueblo. God will bless His people. El Señor lo puede cuidar a usted, God will take care of a you, usted, a mí, a todos nosotros. to each one of us. Alabado sea el nombre de Cristo. Blessed be the name of Jesus. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, yo lo invito que en 2026 I would like to invite you that in this 2026, usted haga como dice la palabra ahí, Jeremías 6:16, you will do as Jeremiah 6:16 que says, cobre fuerza that you will take strength y se pare en ese camino antiguo. and that you will stand in that right path, the old path, Pregunte dónde está ese camino antiguo. and seek and Pregúntele al ask, Señor, where is that old path? Ask the Lord, ¿cuál es ese buen camino? what is that good way? Y comience a caminar por ese camino, hermano. And start to walk therein. Comience a caminar por ese camino de la mano del Señor. And start to walk therein by the hand of the Lord. Comience a caminar, hermano, en el nombre de Jesús. Start to walk in the name of Jesus. Que nada lo detenga en el nombre de Cristo. That nothing will stop you in the name of the Lord. Que nada lo detenga. That nothing will stop you. Ánimo, hermano. Take courage. Ánimo, hermano. Ánimo en el Señor. Take courage in the name of the Lord. Ánimo en el Señor. En la senda antigua hay salvación. In that old path, there is En la salvation. senda antigua hay poder en el nombre de Jesús. In that old path, there is power. There's power in the name of Jesus. Hermano, pero tenemos que caminar con el Señor. But we need to walk with the Lord. Hermano, tenemos que dejar de tomar desvíos. We need to stop taking deviations.
Tenemos que dejar de mirar a izquierda, a derecha We need to stop looking to our left or to our right y caminar con el Señor, hermano. and just to walk with the Caminar Lord. con el Señor, gloria, aleluya. Glory, hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of Hermano, the yo Lord. quiero invitarlo que se ponga de pie, por favor, para que oremos. Let's stand up so we can pray. La palabra se llama caminar por los caminos del Señor. This walk is called to walk in the path of the Lord. Padre amado todopoderoso, Father and Almighty, Señor, nosotros nos humillamos delante de ti esta noche de hoy. we humble ourselves tonight. Padre, reconocemos nuestro pecado. We acknowledge our sins. Padre, reconocemos que hemos pecado delante de ti. We acknowledge that we have sinned before Reconocemos, you, reconocemos que hay maldad en nosotros. that there is wickedness in us. Padre amado, bendito. Father, Nosotros pedimos que en el 2026 we ask you that in this 2026 sea un año de reencuentro contigo. must be a year where we re-encounter with you, Señor, que podamos ver tu rostro. that we can see your face, Padre, que podamos caminar contigo. that we can walk with you, Que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. that we can continue forward in the name of Jesus. Padre, nosotros pedimos que quite toda distracción. Father, we ask you to take every distraction, Padre, esas cosas que nos alejan de ti. those things that take us away from you, Pedimos que te las lleves. we ask you to take them away. Pedimos, Padre amado de la gloria, que usted nos dé fuerza también. We ask you that you give us the strength, Que usted nos dé dominio propio. give us that self-control Señor, para alejarnos de ese pecado personal to go away from that personal sin que nos aleja de usted. that takes us away from you. Padre amado, bendito, glorifícate, Señor, en nuestra vida. Father, glorify yourself in our lives. Padre amado, bendito, ayúdanos. Help us, Lord. Padre Santo de la gloria, que este sea un año de crecimiento espiritual. That this year must be a year where we grow spiritually, Un año de oración. a year of prayer. Padre, danos un espíritu de alabanza. Give us a spirit of worship, Padre, danos un espíritu de oración y alabanza. a spirit of prayer and worshiping. Padre, nosotros te pedimos que este año, We ask you that this year, 2026, 2026, podamos tomar las armas we will take the weapons que usted nos ha dado, that you have given us, que son la oración y el ayuno. which is prayer and fasting. Aleluya. Hallelujah. Padre amado todopoderoso, glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Father, glorify yourself in our lives. Padre amado, bendito, que todos los que hemos comenzado esta carrera That every one of us that we have started this race, la podamos terminar. we can accomplish it, finish Que no it. nos quedemos a medio camino, a media máquina. We cannot stop, that we won't stop at the middle of the way. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Help us, Lord, for we are weak. Padre amado de la gloria, todo esto, mi Señor, All this, Lord, te lo pedimos we ask you, en el nombre de tu Hijo amado, in the name of your beloved Son, Jesucristo de Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Y la iglesia dice, And the church says, amén y amén. Gloria a Dios.